Bienvenidas y bienvenidos a otra trama. Qué distinto el estudio, qué distintos los muebles, el horario, claro, el horario. Ahora, hay quien dice que es muy traumático mudarse. Figura en una lista como algo difícil. Ahora también, en una mudanza, hay esperanza. Está el deseo de que algo sea distinto. Puede que sean los mismos sillones, por supuesto. A lo mejor la misma mesa también. Sin embargo, hay algo que el ambiente te dice, te invita, te transmite totalmente diferente. Y otra trama a partir de hoy cambia. Primero porque va a ser un programa básicamente temático. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de la gesta de Malvinas, que ustedes recordarán, 2 de abril. Pero también vamos a hablar de teatro, por supuesto, porque el teatro hace a la vida. Y también vamos a hablar de cosas que nos interesan, de cosas que nos importan, de cosas que nos tocan, por supuesto. Siempre, pero mudanza. Y mudanza significa cambio. Y el cambio siempre, pero siempre, o casi siempre, es bueno. Es muy bueno. Es muy, muy bueno. Hoy me levanté y digo, ¿por qué los medios no le habrán dado una importancia al día 31 de marzo? Porque hoy es 31 de marzo. Durante todo el día un clima estupendo. Muy, pero muy apacible. No hacía ni frío ni calor. No teníamos los 43 grados de térmica, por lo menos de hace no mucho tiempo. Más bien todo lo contrario. Pero un día, 31 de marzo del año 2009, moría Raúl Alfonsín. ¿Y por qué lo nombro? No por pensar en una época que pasó, sino todo lo contrario, por pensar en la actualidad. Y cuando pienso en la actualidad digo, qué bueno sería que los políticos dialogaran como dialogaba y como nos enseñó Alfonsín. Ahí está el presente, no el pasado, ahí está el presente. ¿Qué falta? ¿Qué falta que nos hace dialogar de las cosas verdaderas, profundas? ¿Qué falta que nos hace vivir en una democracia plena, donde no todo sea una guerra entre grupos, ¿no? Donde se puedan discutir ideas, porque si no se discuten ideas, francamente, no hay futuro. Esa es la verdad. Hoy vamos a hablar de Malvinas, de lo que significa Malvinas, por supuesto. Ese es el tema central. Pero ese tema lo vamos a tratar a partir de las mujeres, ¿Qué pasó con las mujeres en Malvinas? ¿Qué ocurrió? ¿No había mujeres? ¿Nunca pisaron el territorio? ¿Nunca colaboraron? ¿Nunca ayudaron? Bueno, de todo esto y de mucho más vamos a hablar hoy en este programa nocturno, con una noche hermosa también. Recién venía para el canal y miraba y decía, bueno, cuántas estrellas que hay, ¿no? Cuántas estrellas que hay. Qué lejos que está la tormenta y qué cerca que están las estrellas. Uno a veces las mira y dice, uy, se me vienen encima, o casi se me vienen encima. Así comienza otra trama. El domingo es 2 de abril. ¿Qué ocurrió el 2 de abril? Un militar propenso a la bebida
tenía que, o deseaba, salvar la dictadura militar. La más sangrienta, la más terrible. No hace falta que te cuente porque vos sabés que fue lo peor que le pasó a la República Argentina. Pero claro, había que salvarla. Y una guerra siempre, dicen los que saben, y yo prefiero no saber, siempre sirve para esas cosas. Para intentar salvar un gobierno, para crear un fervor patriótico entre los ciudadanos. Las guerras se utilizan en beneficio de la política siempre. Y toda guerra, por supuesto, tiene cosas muy sangrientas, muy terribles. Recuerdo un libro que a mí me fascinó y te digo sinceramente, no podés leerlo sin llorar. Lo digo en serio, no podés leerlo sin llorar. Es de Svetlana Alexievich. La guerra no tiene rostro de mujer. ¿Qué cuenta esta mujer premio Nobel? ¿Qué cuenta? Cuenta lo que hacían las mujeres en la guerra. Y te puedo asegurar, y te pido que lo leas, que hay momentos donde vos pensás qué hubieran hecho esos soldados en la Segunda Guerra Mundial, en la batalla de Stalingrado, que fue terrible, terrible, donde se peleó cuerpo a cuerpo con los nazis. ¿Qué hubieran hecho sin esas mujeres que los curaban, que los ayudaban, que los acompañaban en el último minuto? Me acuerdo de un relato que no te lo voy a contar porque me pongo mal si te lo cuento, donde ella está acompañando a un soldado y el soldado le pregunta si se va a morir. Y ella, una de las enfermeras, le dice, no te vas a morir, no te vas a morir. Y se muere. Por supuesto se muere. Pero al leerlo, tiene una enorme fuerza. ¿Qué pasó con las mujeres en Malvinas? No había mujeres, eran todos hombres, todos hombres. Es verdad, los militares que peleaban, lógicamente en su mayoría eran hombres, pero las mujeres cumplieron, como cumplieron en las luchas de la independencia, cumplieron un rol central, absolutamente central. Estela Morales, enfermera, trabajó cerca de los heridos, cerca del horror. Recordemos, por ejemplo, que solamente en el crucero General Belgrano, solamente allí murieron 323 muchachos, en su mayoría muchachos de 18 años, porque este también es un tema de las guerras, el filicidio, mandar a que mueran los más jóvenes, dirigidos por los más viejos, que no pisan el territorio ni a palos. Lo ven desde la distancia. Distancia. Qué palabra horrible, distancia. ¿Por qué no pensar en cercanía? Y las enfermeras tenían una cercanía enorme. Enorme. ¿Con qué? Con los cuerpos. Con los cuerpos de los otros, que precisaban de ellos. De esto se trata este bloque vinculado con la guerra, y de esto se trata, por supuesto, saludar a Estela Morales. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. No, todo lo contrario. ¿Qué hiciste en la Guerra de Malvinas? ¿Cómo llegaste a la Guerra de Malvinas? Bueno, yo soy oriunda de Villa María. Estudié allí, nací. Estudié enfermería, me recibí y justo en el año 1981 salió una convocatoria de la Fuerza Aérea para incorporarse al Escuadrón Sanidad y bueno, la enfermería, como sabemos todos, y en aquella época también, 1978, poco valorada, poco remunerada, así que pensé, y mi familia también lo pensó, que no tenían nada que ver con los militares, que ese era un buen momento para tener un buen pasar económico, ingresar a la Fuerza Aérea. Y así lo hice, ingresé y vine a Buenos Aires, 1981, no me volví más desde 1981 que estoy viviendo acá. Y ingresé en la Fuerza Aérea, hice un curso de instrucción militar que duró 4 meses y egresé con el grado de cabo principal en comisión. Mi destino fue el Hospital Aeronáutico Central, que está en Pompeya, que todavía existe.
aquí en Buenos Aires, y allí cumplí la labor en el servicio de terapia intensiva. 1982 nos sorprendió esta noticia, desagradable para todos, aunque, como bien lo dijiste, había un fervor patriótico. Y terminando mi guardia, recibo la orden que estaba en una lista para formar parte de ese equipo de sanidad que iba destino a Malvinas, junto a un hospital reubicable. Y en ese momento sentí mucho orgullo, porque profesionalmente me habían enseñado cuál era la labor, y la más importante era de contener. Aparte de cuidar al enfermo, lo verás en todos los sanatorios y hospitales, que ahí está presente la enfermera, justamente como vos dijiste, no te vas a morir. No te vas a morir porque la idea y el rol que cumple la enfermera es justamente la contención, aparte de sanar, aparte de curar, y estar al lado del médico para justamente, o la médica, para colaborar en ese proceso de sanación. Y dije, estoy orgullosa. Yo vivía acá en un departamento, alquilábamos con otra compañera, y bueno, Alicia Reynoso, que era la jefa en ese momento de enfermería, designó a las 5 primeras mujeres enfermeras que iban a participar del conflicto del Atlántico Sur. Y así fue, los primeros días de abril, preparamos nuestro bolso, un bolsito verde con lo más indispensable, y partimos de madrugada, partimos hacia Palomar. Allí estaba el hospital reubicable, que no sé si lo conocen, estuvo justamente en la época de la pandemia instalado en el helipuerto del hospital aeronáutico. Y bueno, ese hospital lo había comprado Fuerza Aérea en el año 81. Nosotras lo conocíamos de punta a punta. Nosotras sabíamos cómo armarlo y desarmarlo. Así que fuimos para cumplir la función dentro de ese hospital. ¿Qué recibían? Ustedes vivían en la guerra. ¿Quiénes llegaban al hospital? Al hospital llegaban los heridos. Nosotras, lo que quiero aclarar es que no estuvimos en Malvinas. No, en Comodoro. Estuvimos en Comodoro Rivadavia. Se ubicó en la cabecera de pista del aeropuerto de Comodoro Rivadavia, muy cerca de la brigada. Y allí recibimos a los heridos que llegaban de la guerra, a los heridos que llegaban de ese infierno. Y allí ¿Heridos estuvimos. Graves? Heridos de todo tipo. No venían 2 o 3, sino que venían en cantidad, en cualquier momento, generalmente de madrugada. Y allí estábamos nosotras, las olvidadas, las que no fuimos reconocidas. ¿Por qué olvidadas? ¿Por qué no reconocidas? Los excombatientes también llegaron de noche, los escondían, pero mujeres es como que no había, no existían. Yo creo que en ese ambiente, en ese ámbito tan machista, la labor de la enfermería, la labor de la mujer, sobre todo de la mujer, no estaba valorada. Nosotras en ese momento estábamos como enfermeras militares de la Fuerza Aérea y trabajamos a la par de los varones, dentro del equipo de sanidad, médicos, enfermeros, odontólogos, nutricionistas. Allí estábamos a la par de los varones y sin embargo no fuimos reconocidas, prácticamente nos olvidaron. Y hasta el día de hoy, te digo, hasta el día de hoy sentimos ese ninguneo, esa falta de reconocimiento. Y bueno, es así como hicimos. ¿Cuántas mujeres había? El primer grupo que fue, éramos 5 enfermeras, y posteriormente se hicieron recambios pensando que la guerra iba a durar mucho tiempo, y se incorporaron las enfermeras de Córdoba, del Hospital Aeronáutico de Córdoba, todas militares, y por supuesto quedamos en total 14, pero se hicieron recambios. A mí me mandaron de vuelta, creo que fines de mayo,
y el resto se quedaron, o sea que estuvimos prácticamente desde los inicios, antes que llegaran los ingleses, desde los inicios hasta el final de la guerra, siempre lo decimos, armando y desarmando el hospital, realizando evacuaciones aéreas, recibiendo a los prisioneros de guerra. Y sin embargo... Y además el estrés de cuando se oscurecía la ciudad. Así ¿no? es, nosotras... Digo que en cualquier momento te bombardean. Exactamente, allí siempre digo que pasamos por diferentes estados, por diferentes sentimientos, porque el estado de intranquilidad, de incertidumbre que vivimos los primeros días, luego la sensación de que en cualquier momento iban a invadir el continente, por eso sabíamos que se oscurecía, se producía el oscurecimiento. La gente de Comodoro ya había practicado para esa situación y nosotras nos sentíamos como muy cerca del mar, sentíamos esa sensación, ¿no?, de incertidumbre de que en cualquier momento nos iban a atacar y qué íbamos a hacer. Luego, cuando ocurrió el 1 de mayo, el bautismo de fuego que le dicen, nosotros también recibimos en ese momento los primeros heridos. Y ahí sentimos lo que es el verdadero significado de la guerra, ¿no? Eran chicos muy jóvenes. Tan jóvenes, entre 18 y 20 años, que siempre lo digo, valientes, héroes los que quedaron allá, valientes los que volvieron, porque a pesar de ese dolor y ese dolor de las heridas y esa sensación tan terrible, que solo mirarlos, la mirada ya te decían de dónde venían, de ese horror, ¿no? El olor tan característico de la guerra, de la sangre mezclada con la pólvora. Lo digo que fueron valientes porque a pesar de su dolor, muchos de ellos querían volver. Muchos de ellos decían, curame porque quiero volver a la guerra, quiero volver porque allí dejé a mis compañeros. Ese sentimiento, esa sensación de hermandad, ¿no?, que se produce en momentos tan terribles. Y por supuesto... Pero convivir con la muerte es muy, muy brutal para alguien, aunque esté formada como está formada vos. Vivías esa cotidianeidad, digo. Prepararse profesionalmente y ser una enfermera profesional como estudié, como me enseñaron, para afrontar cualquier situación de catástrofe, no es lo mismo. No es lo mismo. En ese momento creo que particularmente sentí que ahí te das cuenta del horror, ¿no?, de la destrucción. Es eso la guerra, es muerte, es destrucción, es perder vidas, es sentir que uno quiere dar todo lo que aprendió, todo lo suyo y no tiene forma de... No era una sola persona, un solo soldado, eran muchos heridos, eran muchos gritos de dolor. Y sin embargo, dijimos, bueno, acá estamos. Gritos de dolor. Los primeros días fueron en ese momento terribles en ese sentido, ¿no? De decir, bueno, escuchar los gritos también de los médicos, sueros aquí, inyectable, era como, creo que fue una sensación de shock, ¿no? Aunque uno se había preparado, no solo en la universidad, en el profesorado, no solo en el hospital, que también mientras estábamos en el hospital, muchas veces se hacen esos simulacros de guerra. Suena una sirena, en el Hospital Aeronáutico Central estoy hablando, suena una sirena y todo el mundo corre y ya sabe cuál es la función que tiene que cumplir. Pero en ese momento estás ante la realidad, estás ante el horror, ante el dolor de seres que no tuvieron que ver, que fueron el servicio militar obligatorio. Eso fue, y además que en no esa preparados. situación... No estaban preparados, ¿Vos no tenían las armas. Los pertrechos necesarios, sabías de eso. Uh-huh. Sabías que... Yo lo charlé mucho con el general Balsa, todo esto, mucho. Y Balsa, que combatió en la guerra, me contaba que no tenían ropa para el invierno. Se les gangrenaban los pies porque se congelaban los pies. No tenían ropa. Es decir, los militares los mataron,
los mataron, dije, y muy buen fallido. Los mataron y los mandaron en condiciones que no eran las posibles para pelear. A un clima absolutamente brutal para quien no está acostumbrado a vivir allí. ¿Esto lo sabías en ese momento? ¿Lo pensaste después? Creo que es real lo que decís, es totalmente cierto. Nosotras estábamos trabajando en un hospital, a nosotras no se nos informaba de nada, o sea, todos los operativos, supongo que se llaman así, operativos de guerra, a nosotras no se nos informaba. Nosotras cumplíamos una función que era la de la enfermería, nada más. Las órdenes eran acatadas. A nosotras se nos dijeron, ustedes tienen que ir, ustedes se tienen que presentar a tal hora, ustedes van a estar destinadas a Malvinas, ustedes van a, bueno, después la contraorden. Solo órdenes, solo órdenes. Nada más. Y cuando volviste de la guerra, ningún reconocimiento, nada. Cuando volví de la guerra, a nosotras ya se nos, en ese momento, te imaginas que estaba el periodismo internacional, la prensa, y claro, veían 5 mujeres caminando, por eso aparecen fotos nuestras en revistas de la época, y querían comunicarse con nosotras, querían saber qué hacíamos ahí, vestidas de verde. Y no se nos permitía hablar con la prensa, no se nos permitió nunca, salvo una vez que vino un periodista, entró al hospital, y bueno, fueron preguntas triviales y preguntas muy por encima. ¿Qué haces? ¿Tenés novio? Esas cosas bien de la época. La estupidez. Ese pañuelo, ¿qué significa? ¿Enfermeras B? ¿Qué dice? BGM. BGM quiere decir Veterana de Guerra de Malvinas. Qué buen pañuelo. Sí. Todo esto fue levantar la voz por la visibilidad, que en el 2009 Alicia Reynoso comenzó, levantó y dijo, ¿cómo puede ser? Si nuestros compañeros, nuestros camaradas, colegas que estuvieron con nosotras en el hospital han sido reconocidos. Bueno, nosotras nos fuimos reconocidas en los años 90 con medalla y certificado y diploma por el Honorable Congreso de la Nación, pero fue eso nada más. Yo pedí la baja en el año 1983 porque viví situaciones tan violentas como de repente poner medidas de arresto por haberme equivocado de colocarle una cucharita que no correspondía al señor jefe militar. Y entonces entendí, digo, ¿cómo puede ser que me pida eso y que me dé días de arresto mientras los jóvenes en la guerra, en las islas, están muriendo de hambre? Nosotros recibíamos a los soldados prácticamente desnutridos. Sociedad patriarcal, sociedad machista. Estela Morales, es un placer escucharte. Muchas, pero muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estas historias tienen que acompañarnos para darnos cuenta, percibir también qué se hace, no solamente con los excombatientes, sino también qué se hace con esas mujeres heroicas, valientes, que estuvieron allí consolando, acompañando, curando, también peleando. Son otras formas de lucha. Esto es Otra Trama y enseguida regresamos. ¿Cómo no vamos a tener una sección libros? Imposible. No sería Otra Trama. Y hay 3 libros que quiero recomendarte ahora. El primero es Cartas Quemadas, de Gabriela Saidón. Y te cuento por qué elegí este libro. Hay una historia que a lo mejor la conoces, las cartas de Colette a su amado Flaubert. Pero hay otra historia contemporánea, que es la columna vertebral de la novela de Gabriela Saidón, que es una ex profesora de un colegio de monjas para ser más exactos, y una mujer que fue alumna de ella. Es una historia de amor entre 2 mujeres. Pero aparece el género de algo olvidado en este mundo, que son las cartas, por una parte, de un tiempo y de otro. Y también aparece la necesidad
del cuerpo, que en este momento para mí es fundamental. Para mí tenemos que volver después de la pandemia al cuerpo a cuerpo. Todo esto está presente en el libro de Gabriela Saidón, con una prosa precisa, por momentos muy envolvente, y por todo esto te lo recomiendo. Como también quiero hablarte de que estoy descubriendo desde hace un tiempo literatura muy contemporánea de gente joven. Y esto me fascina. Me encuentro con Mórbida. Mórbida es un libro de Candelaria Frías, a quien no conocía, nunca leí nada de Candelaria Frías. Y este libro me gustó mucho, me fascinó. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Primero, cada uno tiene el cuerpo que tiene. Y punto. Por favor, rompamos con esta idea ridícula e insoportable que la televisión muchas veces la ha promovido, de cuerpos perfectos. No hay cuerpos perfectos, te informo por si no lo sabes. No hay cuerpos perfectos. Hay cuerpos deseantes o cuerpos no deseantes. Hay cuerpos vitales y cuerpos menos vitales. Pero cada uno tiene, y sería fantástico que disfrutara enormemente de su cuerpo. Mórbida cuenta la historia de una muchacha obesa, de todo lo que le pasa también por ser obesa, de todo tipo de dificultades, de señalamientos, de miradas. Pero hay un momento de la novela, pasando la mitad, donde ella, que trabaja en una funeraria y que ha tenido que soportar a una madre y a un padre muy complejos, muy difíciles, de pronto ella comienza a tener un vínculo con un hombre que también trabaja en esa funeraria y aparece una relación sumamente potente, sumamente interesante, de lo que significa la muerte, de lo que significa el cuerpo, de lo que significa también pensar la muerte desde qué lugar, desde el lugar de la funeraria o de afuera, desde la vida. Bien, como es una novela, todo se sostiene a partir de una prosa, de una excelente prosa de esta autora, de esta excelente autora, diría. Así que no dejes de leer Mórbida. Y ahora quiero hablarte de un ensayista para mí excepcional. También novelista, Damián Tabarovsky. Yo empecé a leer a Damián hace años. Empecé a leer novelas breves. Después me metí en los ensayos de Damián. Y este texto, Lo que sobra, para mí, es de lo mejor que escribió en su vida. Damián Tabarovsky. ¿Por qué? ¿Por qué? Te explico por qué. Para el liberalismo o para el neoliberalismo, que también podría llamarse, como decía creo que la semana pasada, neomedievalismo también podría llamarse, sobra gente. Y sí, sobra gente. Mucha gente sobra. Los pobres sobran ya. Los negros sobran. Los gordos o gordas sobran, todos sobran. Les parece que la discriminación es como una bandera principal. Discriminación. Y fíjate que cada día lo asumen más. La ultraderecha está desbocada. Dice aquello que en otro momento al menos se evitaba porque era políticamente incorrecto. Ahora no. Ahora lo dicen, lo afirman. Lo que sobra es una reflexión muy, pero muy profunda, desde la filosofía, también desde el psicoanálisis, porque hay apuntes que se cruzan que provienen del psicoanálisis, desde la literatura, desde el pensamiento. Tabarovsky es alguien que piensa de otra manera. Si vos lees literatura de izquierda de Tabarovsky, también vas a percibir que piensa de otra manera. Por eso creo que hay que leer a Damián Tabarovsky. Y fíjate que lo nombré ya 2 veces, para que te quede el nombre y para que pienses que la literatura siempre, cuando es literatura o el ensayo, cuando es un ensayo profundo, verdadero, siempre es revolucionario en el sentido más profundo de la palabra, no en el sentido de vamos a hacer la revolución, no, en el sentido de lo micro, en el sentido de lo cotidiano, en el sentido de aprender, por favor, a pensar de otra manera. Y yo veo el hospital, yo me lo estoy imaginando. Yo también lo veo.
Faltarían los gritos del director y estaría completo. Porque eran muy especiales esos gritos. Gracias. Mira. Me animo a decir que Nosotras también estuvimos. Federico Strifeso es el director, el creador de esta película. Y películas como esta nos sirven para que no ocurra ese ninguneo del que hablaba Estela. Es decir, que las mujeres estén presentes donde siempre estuvieron presentes, pero vos, yo, no nos enteramos. Esta es la verdad. Federico, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Contame cómo surge esta película, que es muy importante. Es muy importante porque pusiste en primer plano algo que estaba absolutamente oculto. Contanos. Bueno, fue un poco una casualidad, una sincronía, como la queramos llamar. Yo me crucé con una imagen en un momento que estaba estudiando una maestría en periodismo documental y andaba un poco ahí a la búsqueda de un tema. Y me crucé con una foto donde había 5 jóvenes vestidas con un uniforme verde que caminaban al lado de ambulancias. Vi la foto, un documental tiene que ver con la imagen, así que esa puerta de entrada fue la foto, ¿no? La imagen de estas mujeres, pero que yo no relacioné con Malvinas porque nunca había escuchado mujeres y Malvinas juntos, ¿no? Pero bueno, empecé a investigar un poco a raíz de esta imagen y rápidamente, por suerte, llegué a Alicia, le escribí por Facebook. Ella vive en Entre Ríos y justo estaba viniendo acá a la ciudad, a la Feria del Libro, a presentar su autobiografía, se llama Crónicas de un Olvido. Contá quién es Alicia. Alicia Reynoso es una de las enfermeras de Malvinas, una de las 5 que estaban en la foto. Y bueno, nos encontramos y ella ahí me contó estas cosas que yo en ese momento no sabía, ¿no? Que eran mujeres de la Fuerza Aérea, que habían estado en Comodoro Rivadavia, un poco lo que les contó Estela. Y me contó muchas anécdotas que a esa imagen enigmática empezó a cobrar volumen, ¿no? Empezó a cobrar sentido. Y en esa charla que tuvimos en un café apareció el tema del olvido, ¿no? Ella venía a presentar su crónica de un olvido, justamente. Ellas venían de muchos años de silencio, de convivir con esto muy solitariamente, pero estaban empezando a querer hablar, ¿no? Estaban empezando a querer decir, nosotras también estuvimos. Así que creo que nos cruzamos justo en un momento muy indicado y bueno, yo pensé que un documental podía ser como una amplificación de estas voces de ellas, una manera de contar esta historia con recursos cinematográficos y bueno, ahí empezó un poco este camino largo. Ahora, fíjate que vos dijiste Malvinas mujeres, nunca lo habías asociado. Si bien sos una persona joven, es increíble que nunca uno pueda asociar mujeres Malvinas, ¿no? Ese par, que no lo puedas juntar. Mujeres guerra, ¿no? No lo puedes juntar. Totalmente. Vos mencionabas el libro de esta autora rusa Nobel, que es La guerra no tiene rostro de mujer. Y ella ahí, yo usé mucho ese libro. Un libro maravilloso. Sí, es maravilloso. Pero es brutal ese libro. Muy fuerte, porque la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El nazismo. Sí, son todos contextos muy terribles. Me acuerdo que en su prólogo ella dice, siempre son hombres hablando de hombres, siempre son héroes masculinos. Las mujeres mientras tanto guardan silencio, ¿no? Guardamos silencio. Pero las mujeres siempre estuvimos en las guerras, desde Grecia hasta Malvinas. Seguramente lo que está pasando hoy en Ucrania haya mujeres, pero bueno, siempre en un segundo plano, en un tercer plano. Y bueno, yo me crucé con eso, ¿no? Con el desafío de, bueno, ¿cómo traerlo a un primer plano? Y elegiste a 3 enfermeras, digamos los nombres. Son Alicia Reynoso, Estela Morales y Ana Masito. Son 3 de las mujeres de las 14 que estuvieron como parte de la Fuerza Aérea en Comodoro Rivadavia, en este hospital móvil. Bueno, primero conocí a Alicia, después a Estela, después a Ana. Y bueno, hubo un primer momento muy largo de conocernos, de yo acompañarlas a desfiles militares, a algunos lugares donde las invitaban. Y ellas empezaban a contar esto, ¿no? Y yo las seguía con una cámara personal y bueno, veía mucho el ninguneo, ¿no? Bueno, ustedes no estuvieron en las islas, no molesten. Pensaba cuando vi la película, me acordaba de La Huella, ¿no? Me acordaba del amigo Walter Benjamin y de La Huella. Y de pronto ellas ven, se acercan, te lo cuento a vos que estás mirando televisión, se acercan a un lugar que era un refugio, donde estuvieron, entran,
y empiezan a recordar y a emocionarse. Es decir, las huellas de algo que no fue preservado, ese lugar no fue preservado, fue totalmente abandonado. Y sin embargo, cuando llegan a ese lugar encuentran algo propio que ocurrió mucho tiempo atrás. ¿Te acordás de esa escena? Sí. ¿Vos la hiciste? Sí, es un momento maravilloso ese, porque cuando surgió la idea de volver a Comodoro y que eso fuera el estructurador de la historia, ¿no? Porque ellas no habían vuelto nunca ahí. Bueno, era un enigma. Quizás vamos y no pasa nada, quizás vamos y está todo distinto, quizás vamos y andás a ver. Cuestión que llegamos y nadie sabía dónde era este lugar. Tuvimos entrevistas con autoridades, con gente, y nadie sabía dónde era esto. Nosotros sabíamos que era al lado del aeropuerto y fuimos en búsqueda con estas pocas fotos que quedaban y nos dimos cuenta que era este lugar cuando encontramos ese refugio, que estaba ahí resistiendo al tiempo, al olvido, ¿no? a esta cosa de que estaba casi por esfumarse. Entonces cuando lo encontramos y lo filmamos en directo, que eso creo que es lo más impactante, porque no les contamos a ellas que eso estaba ahí, nosotros fuimos unos días antes, pero ellas fueron caminando directo ahí, o sea, bajaron de la Traffic y es como que hubo un hilo ahí temporal que la fue llevando y nosotros nos fuimos dando cuenta mientras grabábamos con el sonidista y el camarógrafo que estaban yendo hacia ahí. Y bueno, se estaba generando un suspenso muy grande y claro, cuando lo encontraron fue entrar en el pasado, ¿no? Que era como llegar a ese Comodoro del 82 que había sido tan enterrado y que con el documental buscamos como desenterrar, sacar afuera. Así que encontrar ese refugio fue entrar en el Pozo de Alicia, empezó todo ahí. Bueno, hay mucha emoción en ese momento. Y pensaba también hay una suerte de final en algún momento, hay un brindis. Pero escuchando el relato de Estela y viendo la película y charlando con vos, me pregunto si fue sincero ese brindis, si fue verdadero ese brindis. Parece muy armado. ¿Cómo lo ves vos? No, todo en el documental es una única toma, salvo la escena final. No, yo no digo que ustedes hayan mentido, digo que las ningunearon tanto tiempo y después brindan como si nada pasara, eso digo. No, sí, eso era un evento de la Fuerza Aérea que se hace en todos los 1 de mayo conmemorando el inicio del fuego, ¿no? de la guerra. Y justo nosotros fuimos a filmar en esa fecha para que sea el mismo clima, ¿no? El mismo ambiente. Y justo era esta reunión y nos invitaron. Pero claro, nosotros llegaron esas 3, llegamos nosotros con nuestros equipos y fue como, digamos, no fueron muy bien recibidas. Pero bueno, ellas están acostumbradas a eso, entonces pusieron el pecho, la cara y lo filmamos. Y hubo todo un momento... Qué interesante lo que vos decís, porque yo como espectador percibí eso. Claro. Yo percibí algo de plástico en ese momento. Cosa que no me pasó en toda la película. Me gustó mucho la película. Porque en toda la película está en primer plano el trabajo de ellas. Claro. Lo que ellos hicieron. Y es muy fuerte la película. ¿Es tu primer largometraje? No. Cinematográfico sí hice algunas otras cosas más de televisivas, inclusive que pasaron acá en la TV pública, pero esta cosa sí más con una puesta en escena más delicada y un enfoque más de cine, sí. ¿Qué camino tiene ahora la película? Bueno, la película fue encontrando muchos rumbos, ¿no? Se estrenó en plena segunda ola de la pandemia, por acá, por la televisión pública y por el canal Encuentro, y pudimos llegar a todo el país. Hubo bastante repercusión, ellas pudieron hablar mucho. Creo que está en Cinear. Está hoy en día en Cinear para todo el país, de nuevo, porque esto fue hecho gracias al Inca, entonces el Cinear es una plataforma del Inca, por lo tanto está ahí para todo el país. Se mostró en escuelas, en muchas, en penitenciarías, en centros culturales, en cines, en el Gomón, inclusive estuvo en otros lugares del país. O sea, ha hecho un muy buen camino. Mucho recorrido, yo creo que era algo que tenía que ser contado. Yo me crucé con esa foto y asumí la causa, pero creo que la recepción da a entender de que era algo... Repitamos el título. Nosotras también estuvimos, ¿no? Qué buen título, ¿no? Nosotras también estuvimos. Ellas son las protagonistas exclusivas, sus voces y sus cuerpos, ¿no? Que vos hablabas de los cuerpos, y el título salió de una charla con ellas, ¿no? Es bien claro. Federico, muchas gracias. Y a vos te digo, busca la película. ¿Sabes dónde la vi yo? En Cinear. Cinear te metés, es gratis incluso. Es gratis. Acordate. Entonces, nosotras también estuvimos, de Federico. Siempre tu apellido... Me cuesta. ¿Por qué me cuesta tu apellido? Escribe medio raro. Es Trifeso. Es Trifeso. Federico
Estrifeso. Esto es Otra Trama y enseguida regresamos. Bueno, si esta es mi nueva casa, no puede faltar el teatro. Porque yo amo el teatro desde los 7 años de edad, 7 años. Cuando mi vieja me llevó a los 7 años a estudiar a lo que se llamaba en ese momento el Teatro Labardén, que sigue estando en Solís y Garay. Y nunca más me fui del teatro, nunca más. Como crítico, como teórico, dirigiendo revistas, dirigiendo teatro, no sé, cosas raras del teatro. Es como el amor a los perros, ¿no? Yo amo los perros. Y digo, teatro, perros, ¿qué le pasará a uno con esas cosas que poco sabe? Realmente poco sabe. Pero sí sé de ir al teatro casi todas las noches o muy seguido y vi Late el corazón de un perro. Fíjate, nombre perro y Late el corazón de un perro. Y allí, claro, una actriz notable como Silvina Sabater, también Berenice Gandulio y Gerardo Serré, pero ver a Silvina Sabater es impresionante. Dramaturgia y dirección de Franco Gabriel Verdonia. Muy impactante Late el corazón de un perro. Hay algo que se llama síndrome de Diógenes, que consiste en que no tirás nada, todo lo guardás. Y esta mujer, tan bien interpretada, lo digo otra vez, por Silvina Sabater, guarda todo, acumula todo. Y claro, la hija, que viene de otro mundo, es azafata la hija, llega y hay que desarmar esa vida, porque se tiene que ir de esa casa, hay que desarmar esa vida, pero desarmar esa vida es también quitarle a esa mujer que está abandonada, que está sola, que no parece siquiera que esté muy preocupada ni por su aspecto personal, ni por su aseo personal. ¿Cómo desarmar ese mundo sin dañar profundamente al otro? ¿Cómo lo desarmas? No es tarea sencilla. De todo esto habla Late el corazón de un perro en el espacio Callejón. No dejes de verlo. Paula y María Marul. Cambio de tema. Paula y María Marul, las hermanas Marul y lo que el río hace. Mis amigos se enojan porque me dicen, recomendás teatro que no podemos ver. ¿Por qué no podés verlo? Y porque las entradas se agotan ni bien aparecen en la computadora de tu casa, porque ahora todo es con computadora. Aparece la venta y ya no hay entradas. Qué poética que han creado las hermanas Marul. Qué poética que han creado las hermanas Marul. Realmente. Una poética de el pueblo, del lugar. El pueblo donde ellas vivieron, creo que se llama Esquina, creo, me puedo equivocar. Hablo de memoria. Y claro, está la hora de la siesta, está el primer amor o los primeros amores, están los padres vigilando. Ese clima pueblerino. Bueno, con eso ellas hicieron teatro, porque casi todo el teatro de las hermanas Marul tiene este tono, tiene esta poética, tiene esta manera de mirar el mundo, mirarlo a través de ese pueblo donde ellas, las dos, se criaron, vivieron. Y claro, todo ocurrió allí. Excelente, excelente lo que el río hace, excelente. Por favor, intenten conseguir entradas, no se la pierdan. Y ahora voy a hablar de un amigo y de un actor extraordinario, pero extraordinario de verdad, Pompeyo Audivert. Verlo hacer Habitación Macbeth a Pompeyo Audivert no solo es una clase de teatro, no solo es una clase magistral de teatro, sino es ver cómo un texto transforma el cuerpo del actor. De estos temas voy a hablar precisamente mañana en una conferencia que tengo que dar. Cómo modifica el texto el cuerpo, cómo el cuerpo toca al actor, cómo toca su rostro, toca sus ojos, toca sus piernas, toca sus pies, cómo lo convierte en esto que ustedes están viendo ahora en la televisión pública y compartiéndolo por suerte para toda la Argentina. ¿Cómo se hace para que Macbeth, que primero mata a Duncan y después sigue matando y no puede parar de matar? Y no me dejan hablar de Shakespeare porque puedo hablar una hora porque me fascina hablar de Shakespeare.
comienza matando a Duncan. Lo impulsa Lady Macbeth. ¿Quién es más hombre o quién es más mujer? ¿Macbeth o Lady Macbeth? Una vez que comenzaste a matar, ¿podés frenar? Hay una frase que siempre repito porque siempre me viene a la memoria. Está en La condición humana de André Malraux. Y Malraux dice, el hombre que no ha matado es virgen, dice. Claro, es una experiencia que no tiene retorno. Se comienza, como hace Macbeth, matando a uno y se sigue en la cadena de matar. No es únicamente la tragedia de la ambición. Macbeth es mucho más que eso. Es disfrutar en la sangre. Cambio de tema. Alguien a lo mejor cree que antes, en las Malvinas, no vivían argentinos. A lo mejor creen que no, que estaban ahí las islas y llegaron los ingleses con vocación pirata y las tomaron. No, no es así. Había gobernador argentino y vivían los argentinos. Y este es el tema de un libro maravilloso que es Malvinas, mi casa, y que tiene que ver, por supuesto, con Clara Bernet. ¿Cómo estás, Clara? ¿Qué tal, Osvaldo? Muy bien, muchas gracias. Contame, Clara. Malvinas, mi casa, tiene como corazón las palabras y el relato de una mujer que en primera persona cuenta sus días en Malvinas. Es María Sáez de Bernet, esposa de Luis Bernet. Llega a las islas con 29 años, con sus 3 hijos. Va embarazada, va a dar a luz allí, va a parir ahí en Malvinas. No va sola, va con este pueblo que recién narrabas, va a construir esa gesta junto a otros argentinos, argentinas, colonos también, que venían a hacer también de estas tierras su patria. Ella tiene su último hijito, lo tiene en Malvinas. Una nena, Matilde Bernet. Van a nacer el 5 de febrero de 1830, van a nacer en las islas. De 1830. Toda la vida, de 1830. Toda la vida va a ser conocida como Malvina Bernet. Ella sí se decía, es Malvina, por haber nacido Había allí. 100 habitantes. Alrededor de 100 habitantes, en su momento de más esplendor, alrededor de 1831, la población ascendía a 150, duplicándose esta población con las tripulaciones que semanalmente, que diariamente también recalaban ahí en el puerto de la Soledad de Malvinas. Es decir, que este libro es la prueba rotunda de que había argentinos, que había un gobierno argentino o había un gobierno que representaba a la Argentina. Este libro y los documentos, o sea, más que el libro, los documentos que tenemos hoy en nuestro Archivo General de la Nación, que siempre tuvimos, con estas voces de los que allí vivieron y de los que allí no solamente fundaron un pueblo, sino que tuvieron una visión estratégica de Malvinas como enclave estratégico de una nación que estaba saliendo a la luz, pujando, de una vinculación y una relación, una visión estratégica de vinculación con Argentina continental, una visión estratégica también hacia el continente. Aclaremos que vos sos de la misma familia. Sí, así Porque, es. Digo, Clara Bernet, y decime el apellido. Luis Bernet fue el primer comandante político y militar. Fue nombrado junto con la creación de la comandancia el 10 de junio de 1829. 10 de junio, día que lo celebramos hoy, cada 10 de junio. Ese día donde se es nombrado Luis Bernet, donde se fija también la residencia de su familia en las islas. Es ahí donde entonces va María junto a otras familias. Ojo. Ahora, muy dura la vida en ese momento, ¿no es cierto? En Malvinas, con el clima de Malvinas. Sí, hay que aclarar que esta historia no había comenzado en 1829. La creación de la comandancia es la culminación de distintos actos de soberanía sobre las islas. Y también un creciente poblamiento y un proyecto de poblamiento que comienza desde 1824 con el primer comandante en las islas, que es Areguatí, y la primera avanzada, la primera
ida de trabajadores, sobre todo rurales, que van a Malvinas con un proyecto de Bernet comercial de generar estancias, la estancia bonaerense, pero en Malvinas. En esa época, imagínate en la década del 20, en esa Argentina bien turbulenta, ¿no? Bien difícil. Guerras civiles, pero además no había hospitales en Malvinas, supongo que la vida cotidiana debía ser bastante complicada. Pero sabemos, ¿no?, que cuando empieza a haber proyectos, cuando empieza a haber personas, cuando empezamos a generar ahí vidas, por supuesto que estaba el cirujano de la colonia, por supuesto estaba el panadero, empiezan a aparecer los oficios, empiezan a aparecer las fiestas, los romances, los casamientos. Pues es que, Osvaldo, que en Malvinas y en este pueblo se da el primer casamiento civil en la Argentina, porque sí no había iglesia. No te puedo creer. Así que, de alguna manera, ojo, Bernet les hizo firmar, y están todos estos documentos, son documentos que son nuestros, son de nuestro acervo histórico, muy, muy ricos. Les hace firmar que cuando lleguen a Buenos Aires van a pasar por la iglesia. Pero hay varios casamientos que en ese pueblo, de 1824 a 1833 con la usurpación, se realizan y se dan. Como también, por supuesto, nacimientos que son registrados. ¿Y ellos, los Bernet, vivían con cierta alegría estar en Malvinas? Digo por lo difícil que es vivir en una isla en 1820, ¿no? Mira, es muy impactante, muy emocionante lo que Malvinas se convirtió para Luis Bernet en toda su vida, hasta el último momento de su vida, no cesó en esa reclamación, ¿no?, por esas tierras. Pero realmente fue una hazaña difícil desde 1823 que comienza a involucrarse con el mundo de Malvinas, hasta que finalmente es una colonia próspera, es un pueblo próspero. Le pasan, tremendas cuestiones. Llegan los ingleses con sus barcos. En 1833, y todo ese proceso es de mucho entusiasmo. ¿Y tu padre hizo este libro? Mi padre para hacer este libro. Mi padre hizo este libro que cuenta esta historia, cuentan estas voces, nos acerca el diario de María, este documento, nos acerca entonces, por lo tanto, las islas desde esos ojos y vivencias de esta mujer de 29 años que va a hacer de Malvinas su hogar, su casa. Ahora, qué fuerte el legado de tu papá, ¿no? Y con qué alegría lo continúas vos. Sí, papá ha sido, él falleció en el 2017, y ha sido un militante toda su vida de las causas justas, de todas las que se le ha tenido que cruzar, y entre ellas Malvinas, donde se le cruzaba esta historia familiar y plural y colectiva. ¿Y el libro se consigue? Se consigue en librería, sí. Está editado por una editorial, M Ediciones, una editorial platense, que ha hecho un trabajo de edición maravilloso. Y en La Plata tengo muchos amigos. Es un lugar maravilloso, La Plata. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias a vos, Osvaldo. Gracias, Terminamos. Tengo que ir a pasear el perro. Mirá la hora que es. Me pregunto cómo estará la noche afuera, cómo estará la plaza a la que va el perro, ¿no es cierto? Qué tarde que se hizo. Pero qué placer tener una casa nueva y qué placer hacer estos programas en la televisión pública. Es un placer enorme. Muchas gracias por elegirnos. Nos encontramos, por supuesto, en 7 días aquí en la televisión pública. Gracias.